Vamos a resolver el examen. Vamos a hacer paso a paso, explicar un poco la lógica de cada uno, el razonamiento previo para responder, resolver. Y vamos con el primer ejercicio del recu. El primer problema decía utilizar la derivada implícita para encontrar una ecuación de la recta tangente a curva en el punto dado. La curva del cardioide está definida por, ahí nos dio una curva implícita, y pide hallar la ecuación de la recta tangente en el punto. Este es el punto dado, el punto de la curva, y hay que hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces siempre que hablamos de la recta tangente a la curva, ya sabemos que nos referimos a la derivada, o sea, está relacionado con la derivada. La inclinación, esa pendiente de la recta tangente es exactamente igual a la derivada de la función, en ese punto, ¿ok? Porque la derivada nos da la inclinación de la recta tangente en cualquier punto. Y si en la derivada reemplazamos este punto, que va a ser un punto conocido, tenemos esa pendiente. Y teniendo la pendiente, para hallar la ecuación de la recta ya es solamente usar la forma de la ecuación pendiente. Pendiente igual a y, que es variable, menos y0, que es el componente conocido del punto, sobre x, menos x0, que es el componente x del punto conocido también. Y x e y son variables que van a quedar ahí en la ecuación de la recta. Y m también hay que hallar de acá. Entonces es hallar m y básicamente reemplazar acá y hacer un despeje. Era eso, ¿ok? Bien, inclusive el ejercicio pide, dice, utilizar derivación implícita. Algunos intentaron despejar de acá y, pero que no da para despejar así nomás, porque tenemos y acá y encima al cuadrado. Habría que desarrollar todo esto, y aún así al desarrollar no había forma de despejar y, dejar solo y. Entonces derivamos implícitamente y ahí hallamos y. Bien, entonces vamos a derivar. La ventaja de la derivada implícita es que derivamos así mismo como está, siguiendo las reglas, la regla de la cadena, y después despejamos la y'. Entonces derivamos así como está. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de y cuadrado, pero como sabemos que y tiene alguna relación con x, que no conseguimos despejar, pero existe una relación entre ambas, al derivar y, yo estoy derivando esta f, estoy derivando una función compuesta, por lo tanto, acá al derivar y, luego también por regla de la cadena, tengo que derivar esa función interna a y, que es una f de x, ¿sabemos cuál es? También se deriva, regla de la cadena. Entonces siempre que aparezca una y, al derivar la y, que es una función compuesta externa, aparece el producto por la derivada por y' también, que es esa función. Bien, y cuadrado, fíjense, estamos derivando acá y, entonces al derivar y, derivo externa de la cadena por la derivada, ¿ok? ¿Ven? Por eso es que siempre que aparezca alguna y, función de y, yo tengo que volver a derivar también y agregarle y'. Bien, de ahí ahora derivamos esto, una función compuesta también, tengo todo esto elevado al cuadrado, entonces primero derivo la función más externa, baja el 2, 1 queda 1, por, y ahora derivo la función interna, que es el trinomio que está ahí. Entonces derivada de 2x cuadrado, 4x, acá derivo de nuevo mi y cuadrado, baja el 2, 2, 4, y, pero como derivé y, esta misma idea, y prima también, menos la derivada de x, que es 1, ¿ok? Bien, entonces acá hay que despejar la y', que es lo que queremos al final, ¿no? Queremos hallar, teniendo y', tenemos la pendiente, y teniendo la pendiente, teniendo el punto, ya tenemos la ecuación de la recta. Ok, fíjense, nosotros vamos a hallar la derivada y reemplazar en este punto de acá, o sea, en x igual a 0 y en y igual a 1 medio. Podemos, para ganar algo de tiempo, podemos ya decir, como ya que tengo x acá 0, todo lo que tenga x dentro de mi derivada al reemplazar me va a dar 0. Entonces yo puedo directamente hacer eso, o obviamente independiente del punto, lo que se tendría que hacer es desarrollar acá el trinomio y luego despejar y', y ahí recién reemplazar 0 y reemplazar 1 medio. Pero para ganar tiempo, ¿cómo? Se pide la derivada en 0, 1 medio. X ya sabemos que va a ser igual. Entonces si x va a ser igual a 0, fíjense que esto cuando reemplacemos ya va a ser 0. Esto cuando reemplazar 0, esto tercero, esto tercero, casi todo queda 0. Inclusive ya podemos reemplazar 1 medio también. Sí, eso después del despeje. Ahí va a ser mucho más corto ya. ¿Sí? Ahí se va. Este lado tengo acá 4. Este 4 se va. 4. Acá queda todo 1. Acá queda 2. Y ahí, bueno, me queda restando el 1. Me queda que la derivada es, en ese punto ya, es 1. O sea que m es igual a 1. ¿Sí? Creo que el error que la mayoría cometió fue en el despeje, ¿verdad? Al hacer el desarrollo, porque como tengo 9 términos acá, por esto, ahí en alguna de las operaciones cometieron el error. Igual, obviamente, igual les consideré, si derivaron bien, tuvieron problemas en la derivada, yo igual les consideré algunos puntos de ese. Pero ahí ya teniendo m, reemplazo ecuación, creo que una o dos personas llegaron bien a esa y menos 1 medio.
x menos 0. De acá, al despejar, ¿no? Inclusive ahí está. Y la recta tangente a esa curva, al cardioide, en ese punto. Esto es lo que llamamos. Derivada implícita nos dio esa inclinación de la recta tangente a la curva para cualquier punto. Reemplazamos en el punto 0 y 1/2. De ahí sacamos 1. Y la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto que nos dio esto, x más 1/2. Ahí se ve que es exactamente esa recta tangente a la curva. ¿Okay? Era básicamente hacer eso. Bien, derivada implícita. Después los demás ejercicios eran, bueno, acá ahora era ya el límite. Teníamos dos límites. ¿Cuál era el problema de este límite? El problema de este límite es que dice x teniendo una negativa infinito. Entonces yo tengo acá separar, ¿no? Este producto. ¿Qué pasa? Acá x al cuadrado, cuando el límite tiende a menos infinito, acá me queda menos infinito al cuadrado, esto es infinito. Pero e a la x, ¿qué pasó cuando esto tiende a menos infinito? Cuando esto se va a menos infinito, eso va a e a la menos infinito, o sea, tiende a este valor, ¿sí? A 1 sobre e a la infinito, por lo tanto esto se va a 0. Entonces tenemos una indeterminación ahí del tipo infinito por 0. Ese caso, ¿cómo se encara ese caso? ¿Cuál era la técnica que se aplica? Si tengo la estrategia para convertir a una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito es cambiar o reescribir el producto. Fíjense que tengo un producto de funciones. La idea era reescribir. Si tengo f por g, la idea es reescribir esto o haciendo f sobre 1 sobre g o haciendo g sobre 1 sobre f. ¿Sí? Fíjense que esto, cualquiera de estas expresiones, es igual a esto. ¿Sí? Y acá le aplico y medio con, me queda otra vez f. Entonces la idea era reescribir esa expresión y a ver, ¿cuál conviene ahí? ¿Cuál conviene pasar abajo? Conviene pasar mi x al cuadrado abajo. ¿Por qué? Porque eso entonces va a ser x a la menos 2 y ahí podemos derivar. No, acá no conviene derivar. La idea es que vamos a aplicar L'Hopital, ¿verdad? Si vamos a aplicar L'Hopital, queremos que al derivar se simplifique. Entonces esto de acá, al derivar, esto va a ser x a la menos 2 y al derivar va a ser x a la menos 3. Ahí se va a complicar más todavía. Entonces vamos a dejarle x al cuadrado acá y vamos a dejarle a la x abajo. Ahí sí. Pero fíjense que, bueno, escrito de esta manera, si yo aplico el límite allá arriba, voy a tener infinito. Y si aplico acá abajo, tener 1 sobre e a la infinito, e a la menos infinito. Esto ya vimos que va a tender a 0, entonces 1 sobre 0, esto va a tender a infinito. ¿Ok? Entonces, la misma función, pero escribimos como un cociente, solo que ahora el cociente sí es infinito sobre infinito, por lo tanto se puede aplicar de esta manera, se puede aplicarlo. Vimos esto en clase allá. Ok, entonces aplicando, ¿cómo queda? Acá es e a la menos x, al derivar e aquí queda otra vez menos x. Esto sigue siendo infinito, se vuelve a aplicar más una segunda vez, 2 menos x otra vez, y con este, acá había un negativo, pero al derivar otra vez negativo acá, verlo a la cadena de nuevo, va a quedar positivo. ¿Okay? Entonces me quedó ahora 2 sobre e a la menos x, que ahora sí puedo escribir otra vez como 2 por e a la x, ¿sí? Y ahí, si evalúo eso en el negativo infinito, acá va a ser menos infinito, o sea que ahí me va a quedar 2, y esto me va a quedar tiende a e a la menos infinito, tiende a la infinito, así. O sea, es básicamente un número sobre infinito. Que tiende, esto al final tiende a cualquier número o cualquier función que yo tenga un cociente, donde el cociente tiende a infinito, la función o el límite tiende a 0. ¿Ok? Esto es 1 sobre infinito. Tiende a 0. ¿Ok? Bien. Entonces ya saben, siempre que haya un producto de infinito por 0 o 0 por infinito del orden n, siempre se cambia, se reescribe ese producto como un cociente para poder aplicar. Y ahí aplica L'Hopital hasta que se elimine la indeterminación. El siguiente, también otro límite en el infinito. Acá, al evaluar directamente nos queda infinito menos infinito, ¿verdad? Que es. Y acá, en este tipo de expresiones, ¿qué se hacía? Cuando tengo algo así, tengo dos términos y una suma o diferencia y quiero eliminar la raíz, normalmente lo que se hace es multiplicar por la conjugada como primer paso. ¿Y cuál es la conjugada? El mismo binomio, dos términos, la raíz, pero cambiando el signo. Entonces ahí nos va a quedar ahora acá arriba la herencia al cuadrado. Entonces acá arriba elimina la raíz. Acá también x cuadrado menos x cuadrado va a quedar 0. ¿Y ahí qué podemos hacer? Ahora tengo una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Podríamos o aplicar L'Hopital. Se puede aplicar L'Hopital y con mucho cuidado derivar acá la raíz, pero también se podría hacer o aplicar otra técnica cuando tenemos así infinito. Otra estrategia era cambiar la expresión de tal manera que nos queden términos que tiendan a 0, porque si yo tengo alguna constante sobre infinito, esto se va a 0. Entonces una estrategia era también dividir numerador y denominador por el mayor exponente de x. Pero ¿cuál es mi mayor exponente acá de x? ¿Cuál es el mayor grado? En realidad se le llama grado, ¿no? Mayor grado de x. Acá tengo x, acá también x, pero acá tengo x al cuadrado. Solo que esta x al cuadrado está dentro de la raíz. O sea que al final
raíz del cuadrado me queda otra vez x. O sea que el mayor exponente en realidad es solamente x. Entonces si divido por x numerador y si divido por x el denominador, la fracción se mantiene igual. Así que se puede aplicar esa operación. Acá me va a quedar ya 1. Acá, para que mi x pueda meter dentro de esta raíz, acá tengo en realidad esto, la raíz sobre x, y acá x sobre x que va a quedar 1. Y ahí, para introducir esta x dentro de la raíz, lo que hacemos es agregarle una raíz, pero si le agregamos una raíz, o sea, acá me va a quedar así, de la raíz. Y ahí sí después ya podemos evaluar el límite. Acá esto se va a quedar 1, esto va a quedar 1 sobre x. Se dan cuenta que solo estamos reescribiendo la expresión. Primero multiplicamos por la conjugada, no estamos cambiando la expresión, solamente estamos multiplicando por un 1 conveniente. Segundo paso también, dividimos por x numerador y denominador. Eso tampoco altera a mi expresión. Yo continúo teniendo una expresión equivalente a la original. Y ahí sí, si yo acá evalúo mi infinito, solamente va a introducirse el infinito en este término de acá, que sería ahí mi límite de 1 sobre x cuando x tiene infinito, que esto va a 0. Esto va a ir a 0, tiende a 0. Por lo tanto, acá creo que varios acertaron este. ¿Okay? En otras palabras, ¿qué podemos decir sobre esa función? Que tiene una asíntota horizontal en y igual a 1/2. Recuerden esa parte que también puede salir en el examen. Analizar la función. Analizar la función implica hallar sus asíntotas. Y para hallar la asíntota horizontal hay que evaluar la función cuando x tiende a infinito positivo, infinito negativo. ¿Ok? Pues ahí tenemos los dos límites ya. Vamos al problema de optimización. Halle las dimensiones del rectángulo de área más grande que se puede inscribir en un triángulo equilátero del lado L. Si un lado del rectángulo se encuentra en la base del triángulo, dice el rectángulo más grande que se inscribe en un triángulo equilátero. Ahí, para empezar, ya varios interpretaron mal su gráfico. ¿Qué dice? Es un rectángulo que se inscribe, o sea, se entiende por la palabra que dentro del triángulo va a estar el rectángulo, no al revés. Algunos me dibujaron, inventaron gráficos ahí, pero dice, lo único que dice es con palabras lindas, es que voy a dibujar un rectángulo dentro de un triángulo. Eso dice, se inscribe, pero lo único que nos da información esto es que tiene que estar dibujado exactamente dentro, o sea, debe coincidir en tamaño, en el tamaño máximo que se pueda dentro del triángulo. O sea que va a haber intersección entre los lados. Entonces es este triángulo L. ¿Cuál es el ángulo interno de un triángulo equilátero? Los tres ángulos son iguales. Si los tres lados son iguales, los tres ángulos también son iguales. Y si en total da 180, 180 dividido 3, todos los ángulos son iguales. Y vamos a dibujar nuestro rectángulo. Dice, también nos dijo que uno de los lados del rectángulo se encuentra en la base, o sea, sería algo así. Ese es el rectángulo inscrito en un triángulo, ¿ok? Entonces ahí nos pide hallar cuál es la dimensión del mayor rectángulo, o sea, el rectángulo con mayor área que se pueda dibujar así dentro de un triángulo equilátero. Obviamente que pueda hacer otro rectángulo también por acá. Hay varios rectángulos que puedo dibujar. Este es uno de ellos. Entonces, la relación entre los lados del rectángulo son variables. Puedo tener varios casos. Muy bien. Y ahí había varias formas de hacer esto. Yo puedo llamarle acá, no sé, y B, el área del rectángulo es A por B, ¿sí? Y ahora hay que usar la relación, hay que usar alguna relación con el triángulo si estamos dentro del triángulo. Entonces había varias formas de hacer, pero una forma interesante, y creo que el camino más corto para hacer esto era definir lo siguiente. Vamos a trazar acá mi altura del triángulo, ¿sí? Y vamos a, ya sabemos que el ángulo acá es 60. Se podría usar o semejanza de triángulos, o se podría usar directamente la tangente del ángulo. Entonces ahora, ¿qué otras variables van a ser interesantes ahí? Yo todavía no estoy definiendo el área en función a algunas variables. Le llamé A y B. Entonces A, de acá hasta acá es A, de acá hasta acá. Pero para usar el triángulo, lo que yo puedo hacer es, bueno, a esto acá le puedo llamar X, esto le puedo llamar Y también. Y ahí sí, usar el triángulo, usar esa relación. Entonces, ¿qué podemos sacar acá? ¿Cuál es la relación entre X e Y? La relación entre X e Y es bastante fácil ahí, ¿verdad? Que es, si ya tengo el ángulo acá que es 60, tangente, aquí es igual tangente de ese opuesto sobre adyacente, ¿ok? Bien, tengo ahí la relación entre Y y X. ¿Cuánto es tangente de 60? Es seno de 60 sobre coseno de 60, ¿verdad? Seno de 60 era raíz de 3 sobre 2, un medio. Entonces tengo la relación entre X e Y. Y sobre X es, como estamos dentro del triángulo equilátero, siempre va a ser raíz de 3. ¿Okay? No importa si estoy acá o siempre. O sea que Y es igual a raíz de 3. Bien. Bueno, pero todavía no tengo mi área en términos de X. Pero vamos a escribir ahora. A ver, aquí es igual A. En términos de A está acá abajo. Entonces acá tengo X. Y tengo L, que es el lado del triángulo.
Y acá, si acá tengo x, acá voy a tener también. Entonces aquí es igual a. A, que es esta partecita de acá. Es igual a L, el total, menos esta x y menos esta x. Resto 2x tengo a. ¿Sí? Y b es directamente igual, por como yo le definí acá, es igual a y. ¿Ok? 3. Si hacemos 3 en 1, tengo la área en términos de x y. Va a ser a sobre o por. Y ahora reemplazo 2. Para que me quede solamente en función a x, voy a reemplazar 2 en 4. Y ya tengo el área L menos 2x por y, que es raíz de 3. Entonces ahí está mi función para el área, que ahí puedo atributiva, ¿verdad? Raíz de 3 L x menos 2 raíz de 3 x cuadrado. Esta es la función. Una, podríamos hacer en función a y. En función a x es esto. Esto me da el área en función a esta variable de acá. Y si quiero el área máxima, para optimizar ahora, hay que hallar sus puntos críticos, hay que hallar su máximo, su mínimo. Para eso, hacer la derivada igual a 0. Entonces derivamos acá. Acá derivamos con respecto a x. Con respecto a x. Entonces todo esto es constante. Acá baja el 2 y esto es igual a más 0. De ahí podemos despejar. La x pasa esto hacia allá, hecha, esto queda ahí. Después esto dividiendo, me queda L sobre 4. ¿Okay? Esta x, L sobre 4. Bien, ¿cómo sabemos si eso es un máximo o un mínimo? Como mi expresión, mi derivada ya es una función lineal. Solo depende de x. Es más rápido hacer la segunda derivada. Acá esto va a quedar 0. Esto va a quedar, me da siempre negativo 4 raíz de 3. O sea, si la derivada segunda siempre es negativa, la derivada segunda me dio negativa, constante, entonces x de la función. ¿Ok? Y con eso ya podemos calcular el área máxima. El área máxima sería reemplazar en el área mi punto crítico x, que acabé de demostrar que es un punto en donde el área es máxima. Entonces reemplazo acá en el área, raíz de 3L por x al cuadrado. Acá me va a quedar raíz de 3L cuadrado. Acá L sobre 4 al cuadrado va a ser 16. Que con este 2 va a quedar 8. 16 y 2 va a quedar 8. Entonces el área máxima, un cuarto menos un octavo. Esto es el área máxima que podemos tener en función al lado, porque un dato del triángulo es su lado L. ¿Okay? Había otros caminos también, pero creo que este es el camino más acá. Creo que la forma más sencilla era usando ahí directamente el ángulo. Esos lados, hacer siempre tangente de 60. Y con eso desarrollar el área y calcular. El problema 3. Y después ya vienen las integrales. Bien, la primera integral, ahí, mirando ya si un problema que tienen todavía ustedes, que creo que se apuran demasiado, miran y sin pensar tanto dicen, no, este voy a hacer por tal método, y ya empiezan a aplicar el método. Muchísimos hicieron eso. Muchísimos agarraron y, bueno, directamente ya empezaron a escribir acá, esto, sobre esto, no sé qué, empezaron ya a desarrollar. Pero antes de partir a hacer eso, hay que mirar el grado de los polinomios. Si arriba tengo mayor grado que abajo, es porque se puede hacer una división. Son divisibles todavía uno por el otro. No son divisibles exactamente, va a haber un residuo, pero se puede dividir. O sea que primer paso acá siempre es reducir a que mi grado en el numerador sea menor al denominador. Entonces primer paso siempre es preguntar si, ¿puedo o no hacer la división? Si puedo, tengo que hacer la división sí o sí. Bien, quinta dividido x cubo, x cuadrado. Acá me va a quedar menos 4x cubo. ¿Se puede todavía continuar la división? Cuarta x cubo, menos. Acá es 4x cuadrado, x cuadrado. ¿Se puede dividir todavía? 4x cubo dividido x cubo es 4. Entonces si multiplicamos esto por esto y le sumamos el residuo, vamos a llegar a la misma. Igual a esto. Entonces si yo divido acá, divido todo para escribir así también, como dividiendo sobre el divisor, quedar c sobre d. ¿Okay? Entonces esta división va a ser igual a, siguiente acá, más el residuo sobre el divisor. Bien, ¿ok? Entonces todo esto tiene que ir dentro de la integral. Podemos inclusive dejarle ahí, vamos a enfocarnos en esto nomás primero. Vamos a enfocarnos por ahora, esto ya está, nosotros hay que integrar nomás. Esto sí, otra vez, ahí sí hay que aplicar la separación en fracciones parciales. Para eso hay que factorizar, ¿verdad? Más que nada factorizar mi denominador. Acá hay una diferencia de cuadrados. O sea que esto, toda esta fracción, que ahora sí mi grado del numerador es menor ya, se puede escribir como, ¿qué tipo de raíces tengo acá? Creo que todas son raíces reales, o sea que esto se va a reescribir como simplemente a sobre x más b sobre x más 2 más c sobre x menos 2. ¿Ok? Y ahí, este es ideal para aplicar el método que vimos en clase, que es el de multiplicar por cada factor y reemplazar. Así, por ejemplo, multiplico acá, en esta igualdad. Puedo multiplicar, por ejemplo, por x y reemplazar x como 0. Así yo multiplico toda esa igualdad por x. Acá va a aparecer una x, acá también. Entonces todo esto al reemplazar va a ser 0. Y acá, creo que vi que alguien en el examen resolvió así. Y de este lado, al multiplicar por x, se va esta x y me va a quedar así. Así que hace falta que reemplace, ¿verdad? Este va a ser 0, 0, 0. Acá va a ser, este se va, ¿verdad? Porque lo multipliqué por la x. Y acá me va a quedar 0 más 2 y 0 menos 2. Entonces, menos 8 dividido menos 4, 2. Puedo hacer lo mismo también, pero ahora con x más 2 también. Repito, análogamente multiplico por x
más 2 y reemplazo en este caso la raíz que va a ser menos 2. A ver, ¿cómo va a quedar? Esto va a ser todo 0, 0 y acá se va a ir este término y ahí me va a quedar, eso va a ser igual a, en este caso, b. Reemplazo menos 2. Si quieren armar el sistema de ecuaciones también es lo mismo, van a llegar a lo mismo. ¿Cuánto me da esto? Ayúdenme, calculadora. ¿Recuerdan cuánto da? Ah, esto va a quedar 16 y acá abajo queda 8. 4 por menos 2. Negativo 4 menos 3. Y para c hay que hacer lo mismo, pero multiplicar ahora por x menos 2. Y reemplazar positivo 2. Entonces esto ahora se va a ir. A ver si está todo en 5. 5, 3, a 2, b menos 3 y c 5. Ahí. Entonces ahora mi integral me queda todo esto más a sobre x más b menos b sobre x era menos más 2. Todo eso tengo que integrar con respecto a x, pero ahí ya son integrales directas, casi directas. Acá hay un logaritmo natural, acá me queda x a la 3, que el cuadrado sobre 2, 4x más 2 de x más 2. Bueno, cuesta. Okay. Ahí creo que ya está. Se podría juntar esto de logaritmo natural. Inclusive los tres logaritmos naturales se puede juntar. Solo logaritmo natural usando propiedades. Pero eso ya se puede dejar. Bien, era un poco más largo. Pero esta segunda integral era, no sé por qué se asustaron tanto con esta integral, era corta. Cada logaritmo natural saben integrar, ¿verdad? Hicimos por partes. Entonces, ¿por qué no le llamamos a esto? Vamos a llamarle u. Vamos a hacer una sustitución así. Entonces me queda la integral de logaritmo natural de u, negativo. Y esto se hacía por parte, era el primer ejemplo que vimos por parte. Ahí. U va a ser logaritmo natural de m, entonces de u sobre m. Y de b va a ser igual a de m, entonces integrando b es igual a m. Entonces por parte esto quedaba uv integral de b. Entonces u es logaritmo natural de m y b es m. O sea, acá tengo m de m menos la integral de b, que es m de u, que es 1 sobre m de m. Entonces la integral de m, que queda solamente m. Y ahí volviendo a x, me queda m, hay un negativo acá, ¿verdad? Me queda m por logaritmo natural de m menos m, todo eso más c. O sea que es... Algunos me factorizaron acá, algunos hicieron como uno otra vez. Tengo uno menos x acá y tengo uno menos x acá. Nos queda, o sea, la segunda integral. Esta era corta, sí tenían que trabajar un poco más, pero era álgebra más que... Esto sí era pensar, yo creí que ustedes hicieron, como que estaban en el trabajo práctico, pensé que hicieron ese. Y eso fue el examen. Entonces, si tienen alguna otra duda, quieren aprovechar preguntas. La verdad que no ven nada porque son todos ejercicios libros, pijo, no sé, yo no creo nada. Explicación, ¿cómo así explicación? Va a salir todo lo que vimos en clase. Y eso ya es, claro que sí. Sí o sí. Integrales, puede ser análisis de función, optimización también, puede ser que todavía no haya salido. ¿Y eso? ¿A qué hora rendimos? ¿A las 2 o a las 3? Perfecto.